tradiciones, pero sabemos que un día esa persona, ese hombre, ese Salvador nació. Amén. Y es tan importante recordar. Muchas veces nosotros recordamos la muerte de Cristo y muchas veces nosotros anunciamos la venida de Cristo, pero todo lo que tiene un final tuvo que haber tenido un principio. Amén. Vamos a meditar en este día unos versículos muy bellos que usted va a encontrar en Isaías capítulo 9 versículos 6 en adelante. Isaías capítulo 9 es una profecía. Todos aquellos que tienen esa Biblia de estudio, al principio de cada libro ahí les dice la fecha cuando fue esto profetizado. Amén. Entonces ustedes pueden darse cuenta exactamente. Por ejemplo, en mi Biblia, que es una Biblia de estudio, dice que en el año 760 antes de Cristo fue la profecía de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. La palabra del Señor la vamos a leer engrandeciendo a Dios Padre, a Jesucristo Hijo y a su Santísimo Espíritu. Amén. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Leamos el 7 también. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia. ¿Desde cuándo? Desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre que estás en gloria, gracias por tu bella palabra. Ya la hemos leído, mi Dios. Solamente necesitamos que tu Espíritu Santo, que viene impregnado en estas palabras en esta mañana, Dios mío, hable a nuestro corazón, nos pueda discernir, mi Dios, qué es, Padre Santo, lo que nosotros tenemos que aprender de tu palabra, qué es lo que nosotros tenemos que seguir de allí, cuál es lo que nosotros necesitamos, Padre. Habla a nuestro corazón. Aquí están mis labios, mi Dios, para que tú los uses, y yo sé, mi Dios, que el pueblo tiene un corazón dispuesto. Yo sé que el pueblo tiene un oído atento, Señor, que hoy no vamos a dejar caer ni una palabra en tierra. Hoy vamos a salir de aquí parecidos con Samuel, mi Dios. Bendito sea tu nombre, glorifícate, vivifica tu iglesia, Padre Santo bendito. Sana a los enfermos, Dios mío, en esta hora. Quita, Padre Santo, de la cabeza o del corazón, Dios mío, cualquier perturbación que haya, mi Dios. Quita, Padre Santo, aquellos pensamientos, Dios mío, que hoy no quieran dejar a las personas, mi Dios, aleluya, tranquilas. En esta hora, Dios mío, echamos todo pensamiento maligno, Dios mío, de este lugar. Y todo espíritu que ande por ahí rondando, que no pertenezca, mi Dios, lo atamos y lo echamos fuera. En este lugar hay única y exclusivamente cabida para ti, Espíritu Santo. Glorifica al Padre, glorifica al Hijo, y haz de esta congregación, Dios mío, como hiciste en el templo de Salomón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Por más, y por más, y por más que los pastores o los predicadores quieran esconder o quieran tapar o quieran ocultar lo que es la Navidad, no se puede. No se puede. Porque todos sabemos, aunque no tengamos las fechas, no podemos decir que Jesús nació en diciembre. Por supuesto que no tenemos las fechas. Pero hay algo muy importante que sí nosotros sabemos, es que Jesús nació. Y eso había sido profetizado desde siempre. Lo profetizó el mismo Dios en el capítulo 3 de Génesis. Y después en el capítulo 18, versículo 15, Moisés les dice a los hijos de Israel: porque un varón profeta
vosotros levantará Jehová. Capítulo 18, versículo 15 de Deuteronomio. Profeta de en medio de vosotros levantará Jehová, a él oiréis. Y el que no oyere a tal profeta será desarraigado del pueblo. Lo que yo quiero que nosotros entendamos esta mañana es lo siguiente: que ese profeta que fue profetizado, llamado Jesús, llamado Emmanuel, nosotros tenemos solamente dos opciones: aceptarlo o rechazarlo. Amén. El que lo acepta tiene, decía la palabra de anoche, vida eterna. Y el que lo rechaza, dijo Moisés, será desarraigado, destituido. Por eso dice la Biblia que los que en él creen tienen vida eterna y los que no ya son condenados. Algunas veces la gente habla y se defiende y dice: es que yo soy así, es que yo pienso así, es que yo actúo así. Y yo les digo: tú puedes pensar, tú puedes actuar, tú puedes hacer lo que quieras, pero la Biblia dice que el que rechaza a Jesucristo es condenado. Sencillo. Pero este hombre, este profeta que estaba ya profetizado, hace algo tan hermoso, y les decía que 700, si ustedes ven en sus Biblias de estudio, dice 740 años antes de Cristo. Se contó el tiempo de Cristo hacia atrás y el tiempo de Cristo hacia nosotros, hacia el tiempo presente. ¿Entienden? Por ejemplo, antes no decían en el año 570, 870, sino que decían antes y iban acercándose más hacia Cristo. ¿Verdad? Cuando nosotros leemos las profecías de Daniel, estamos viendo, dice Daniel, 479 años, y así va dando los años antes de que venga el príncipe, que es Jesús. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros, por lo menos sea este el punto principal? Yo quiero que el punto principal de este día, si usted quiere llamarlo como el tema del mensaje, es el antes y el después de Cristo. Aleluya. Aleluya. Porque todos nosotros tenemos un antes y un después de Cristo, ¿verdad? En la Biblia nosotros encontramos un antes y un después. Esa huella que Cristo vino a dejar en nosotros. Ese día maravilloso que Cristo vino a dejar en nuestra mente, que posiblemente algunos no se acuerden, otros sí. Amén. Posiblemente digamos que no sea tan importante si se acuerda de ese día, pero por lo menos es importante saber la diferencia desde el día que conocimos a Cristo y el día antes de conocer a Cristo. Por ejemplo, le dijo Isaías al pueblo así, empezando desde el versículo 1 del mismo capítulo, porque allí habla del nacimiento del Mesías, y dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaba la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando Jesucristo vino y fue bautizado, y empieza a hablar el evangelista de Mateo y dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino a la mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que estaba sentado en región y sombra de muerte, ¿qué pasó? Luz le resplandeció. Y entonces dice Isaías: porque andaban en tinieblas, vino gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús nació.
Jesús nació porque estaba profetizado. Y fue uno de los eventos más maravillosos que jamás ha visto el mundo. Nunca jamás nació una persona con tanta fiesta como la que hubo el día que nació Jesús. La Biblia dice en Lucas que estaban los pastores cuidando sus rebaños, sus ovejas, y dice que vieron en los cielos y escucharon a los ángeles cantar y adorar porque había nacido el Cristo. Qué cosa más bella, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no podemos ignorar ese día tan hermoso donde Cristo lo había prometido. Y pasaron años y años y años, y los hombres profetizaban y los profetas deseaban ver ese día. Gracias a Dios que hubo un profeta que Dios le reveló que iba a ver a ese gran profeta llamado Jesús. Simón, un viejito muy anciano que vivía en el templo de Dios, le había dicho ya el Espíritu Santo que no iba a morir hasta que lo viera. Ellos deseaban ver al Cristo. Ellos deseaban ver al Mesías. ¿Por qué? Porque miren, porque el profeta les dice, y será su nombre, y llamará su nombre admirable. Era una admiración, porque se llamaba Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y era algo tan difícil de entender que Dios pudiera estar en medio de la gente. Y esa es una de las razones por las que la gente muchas veces no entienden por qué nosotros nos ven fanáticos, que estamos todo el tiempo buscando las cosas, por llamarlas así, religiosas. Porque dicen, no, si yo aquí en casa estoy bien, pero usted puede estar en casa, usted puede estar en el trabajo, pero usted nunca jamás ha sentido ni ha conocido la presencia de Dios. Y dice, consejero, cuando nosotros tenemos momentos de incertidumbre, cuando nosotros nos encontramos en situaciones críticas, caóticas, difíciles, problemas grandes, nosotros vamos a las Escrituras y allí encontramos un consejo, porque esa es la palabra de Dios. Esta es nuestro consejero. Esta es la que a nosotros nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso Él es consejero. Él es admirable. Todo el mundo lo admiraba. Dice Lucas que Él crecía en estatura y en edad. ¿Y en conocimiento para qué? Hacia Dios y a los hombres. Todos los hombres miraban. Y cuando tenía 12 años y lo encontraron en el templo hablando con los doctores de la ley, con los que sabían bien el Pentateuco y creían que lo podían discernir, Él les estaba enseñando. A los 12 años. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios moraba en Él. En el capítulo 11, Isaías da otra profecía. Y dice Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligencia en temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga sus oídos. 7 espíritus habían reposado sobre Jesucristo. Aleluya.
Y cuando Juan el teólogo se encuentra con Jesucristo ya resucitado y ya en gloria, dice Juan el teólogo que delante de él habían ¿cuántos espíritus? 7. Los mismos que toda la vida reposaron en Jesús. Había un hombre chiquitito, enanito, que se llamaba Zaqueo. Era malo. Era ratero. Mire, que según la historia, cuando esta gente se iban a cobrar los impuestos, porque no es como ahora que uno va a llenar los papeles y manda el cheque, no. Antes ellos llegaban a la casa. Cada semana pasaban recogiendo los impuestos. No es que lo esperaban al año. Cada semana, antes de que usted fuera al templo a dejar sus diezmos, ellos pasaban recogiendo los impuestos. Y dice la historia que habían algunos que hasta el 60% les cobraban para quedarse ellos con las riquezas. Usted me está entendiendo, si usted ganaba $400, usted tiene que dar $40 de diezmo. Pero ellos le quitaban a usted 6 por 4, ¿qué es? 24, $240. A usted solamente le quedaban 160. ¿Eran buenos? Pero, mire, yo le voy a explicar una cosa a usted y yo quiero que usted me entienda, por favor, esta noche, ya que quizás es el último culto de este año que yo voy a predicar, pero yo por favor, quiero que usted me entienda. Hay muchas, pero muchas personas que están en la iglesia, pero que nunca, jamás de los nunca han conocido a Cristo. Y yo no sé, Zaqueo, cuántas veces había hecho promesas que ya no iba a volver a robar. Yo no sé, Zaqueo, cuántas veces había sentido tal vez pena o lástima por alguna familia pobre. Pero mire, hermano, el día que Zaqueo conoció a Cristo, el día que Zaqueo tuvo la oportunidad de recibir a Cristo en su casa, aquel enanito se puso en pie y le dijo: yo he robado y yo sé que tú lo sabes, pero hoy te confieso que voy a entregar todo lo robado. Amén. Gloria a Dios. Porque él trataba de justificarse. Después de todo lo robado, agarraba la mitad y esa mitad la repartía a los pobres para que lo quisieran. Pero ese día le dice a Jesús le dice: he aquí, la mitad de mi bienes doy a los pobres, pero si en algo yo defraudé a alguien, hoy se lo voy a volver cuadruplicado. Aleluya. Y Jesús no le dijo: está bien, Zaqueo. Porque Jesús dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 17 de Juan, que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. No lo condenó, Él sino que vino y le dijo: Zaqueo, la salvación ha venido a tu casa. Ahora la pregunta es: ¿para qué fue que vino Jesús entonces? ¿Para qué nació un día? Que no sé si en diciembre, septiembre, no lo sé, pero Jesús nació. ¿Y para qué nació? Porque Él venía a darnos salvación. Él no vino a juzgarnos. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa: que Cristo Jesús, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, no vino a condenar a ninguno de nosotros. Aleluya. Él vino a darnos salvación. Amén. Él va a regresar. Amén. Por supuesto que va a regresar. Y cuando Él regrese, sí nos va a venir a condenar si lo rechazamos. Amén. La salvación es sencilla y la salvación es fácil. La salvación no necesita nada más que recibir a Cristo Jesús. Pero necesitamos conocerle, tener un encuentro con Él. Aleluya. Porque la vez pasada les había predicado el sermón del segundo encuentro de Pedro. Pedro lo conoció, pero en el primer encuentro nomás lo vio y lo rechazó. Pero en el segundo encuentro se fue de rodillas y le dijo: aléjate de mí porque yo no soy digno
Y Jesús le dice, cálmate, Pedro, cálmate. Yo no vine a rechazarte a ti, Pedro. Yo vine a buscarte porque yo sabía, Pedro, que tú me ibas a hacer un gran apóstol, un gran discípulo, un gran predicador. Y cuando Pedro se pone en pie por primera vez, se convirtieron 3,000 almas. Gloria a Dios. Es más, Pedro lo negó a Cristo cuando lo crucificaron, lo negó 3 veces. Cristo 3 veces le preguntó si lo amaba y ninguna vez lo rechazó. Yo a veces siento vergüenza porque hay personas, hay creyentes, y yo les expliqué lo que es un creyente y lo que es un cristiano, pero hay creyentes que pecaron durante la semana porque todos pecamos. La Biblia dice que el único que no peca es Cristo. Es el único que nunca pecó. Pero todos nosotros pecamos con los ojos, con los pies, a veces con las manos, con la boca, con el pensamiento, con el corazón, porque nosotros tenemos la descendencia, la sangre, el ADN viene de Adán. Él lo heredó, lo traemos dentro. Pero nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo, y Él dice que el que viene a Él con un corazón contrito y humillado, no lo rechaza, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Amén. Entonces Cristo nació. Amén. Y Él se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros. Él se presentó en carne y hueso para poder entender la vida de nosotros. Por eso es que Él tuvo que nacer como humano, y también tuvo que vivir como humano, y también tuvo que morir como humano, para que así no le podamos nosotros llegar a Él y decirle, mira, Señor, pero es que tú no entiendes la situación que yo estoy viviendo. Él le va a decir, sí la entiendo. Usted no puede llegar donde Jesús y decirle, pero es que tú nunca has sufrido como yo he sufrido, porque tú lo has tenido todo. Y Él le va a decir, sí, he sufrido. Él, cuando nació en la pobreza, en lo más vil, porque nació en un establo de ganado. Pero inmediatamente que Él nace, Él conoce la riqueza, conoce las riquezas. ¿Sabe qué le trajeron los reyes del oriente? Oro, incienso y mirra. Las 3 cosas que más tenían los reyes. Él vivió en la riqueza. Él vivió en la opulencia. Él se mudó a Egipto. Él vivía, yo no sé, hasta criada, hasta nana quizás tenía en Egipto. Vivió, Él sabe, Él conoce la pobreza, Él conoce la riqueza, Él conoce el dolor, Él conoce la alegría, Él conoce la abundancia, Él conoce la escasez, Él conoce el dolor, Él conoce la alegría, Él lo conoce absolutamente todo. Ese es uno de los objetivos, una de las razones por la que Él quiso tomar cuerpo. Y le dijo al Padre, Padre, envíame a mí. Y dice el profeta, porque un hijo, ¿quién es ese hijo? Jesucristo. Él se presenta como hijo de Dios. Y por ser el hijo de Dios, el pueblo de Israel lo desechó. Lo desechó porque Él es el unigénito. No es lo mismo el primogénito que el unigénito. Primogénito es el primero. Y el unigénito es el único. Él es el unigénito Hijo de Dios. Y después dice, porque un hijo nos es nacido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos está. ¿Y qué es lo que dice Juan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Qué regalo, ¿eh? Qué regalo más bello que nos dio el día del nacimiento de Jesús. Vino ese regalo al mundo. Por eso cuando nosotros encontramos esa línea que separa el pasado y el presente, es el regalo más bello que nosotros jamás hubiésemos recibido.
El regalo más precioso ha sido Cristo. Y Cristo viene con perdón, Cristo viene con salvación, Cristo viene con consejo, Cristo viene con poder. Mire con qué viene Cristo. Estábamos en el 9, ¿verdad? Entonces en el 9 nosotros vemos que Cristo viene con admirable, es admirable. Él viene con consejo. Cuando nosotros tenemos a Cristo con nosotros, cuando Cristo habita con nosotros, cuando hemos recibido ese regalo de Dios, en nosotros tiene que haber admiración por las demás personas. Como quien dice, las demás personas tienen que admirar el cambio que ha habido en usted y en mí. Las demás personas tienen que ver que nosotros no necesitamos consejo de nadie más, porque tenemos a nuestro Dios que es nuestro consejero. Él viene con toda la fuerza y sabemos que Él es eterno y en nosotros hay paz porque Él es el príncipe de paz. Si Cristo está en nosotros con todas esas características, entonces nosotros vemos la diferencia. Porque antes nosotros estábamos en oscuridad. Hay dos cosas muy importantes que nosotros somos llamados a través de Jesucristo. Importantes en este mundo. Dice Jesucristo que nosotros somos la sal y que nosotros somos la luz del mundo. Mire, hay una cosa que yo quiero que ustedes entiendan, porque es que a veces yo no puedo entender al mundo que un día sí, pero otro día no, ¿verdad? Dicen, es que hoy está caído, pero hoy no está caído. Pero si nosotros somos luz, yo quiero que usted sepa esto. Yo sé que usted lo sabe, pero se lo voy a recalcar. La luz nunca puede ser contaminada. ¿Usted cree que donde hay luz puede la oscuridad dominar? La luz nunca jamás puede ser contaminado. Todo puede ser contaminado menos la luz. Porque las tinieblas no existen. Hay tinieblas cuando hay separación de luz. ¿Entiende? ¿Por qué cree usted que viene la noche? Porque el sol está en otro lado. Pero si el sol se quedara aquí, como se quedó cuando Josué estaba peleando, ¿hubo noche? ¿Verdad que no hubo noche? Por eso dice la Biblia que allá en la Jerusalén nueva no va a haber noche, ni va a haber día. Porque la luz de Cristo va a resplandecer. Sí, amén. Amén. Entonces la luz de Cristo no puede ser contaminada ni en la mañana, ni al mediodía, ni en la noche, ni en ningún momento. Aleluya. Cuando nosotros entendemos esa línea de partida del pasado y el presente de nosotros y vivimos en esa luz de Cristo, no hay oscuridad para nosotros. Porque dice que aquellos que estuvieron en oscuridad tenían la profecía de recibir un día la luz de Cristo. Para eso es lo que comúnmente se llama la Navidad. Para acordarnos que un día nació Cristo. El problema es que la gente celebra la Navidad y ponen a Jesucristo en un pesebre y hacen una fiesta y empiezan a beber y empiezan a bailar y empiezan a pelear y por último se armó y se olvidaron que en aquel pesebre hay un niño. Se olvidaron. Y yo quiero recalcar en este día que no nos olvidemos de ese niño que nació una vez. Una vez nació ese niño y nosotros tenemos que acordarnos que milagrosamente nació ese niño tan hermoso, ese niño tan bello, y él venía a salvar a la humanidad. Amén. Así que la Navidad no es para otras cuestiones, sino para acordarnos del regalo que Cristo nos hizo. Amén. Tenemos que acordarnos que ese regalo que Cristo nos hizo a nosotros ha sido el regalo más grande que ha habido jamás. Amén. Nos regaló a su Hijo unigénito. ¿Para qué nos regaló a su Hijo unigénito? Para que lo hagamos propio,
para que usted haga a Jesucristo suyo, propio. Y por eso Él dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el día de la... ¿Se acuerdan de la rebelión allá en Merido? Cuando los hijos de Jacob se rebelaron contra Dios. Y entonces dice, dame, hijo, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y verán tus ojos por mis caminos. ¿Qué quiere decir eso, que verán tus ojos por mis caminos? Porque una cosa son los ojos y otra cosa es la visión. Nosotros podemos tener ojos, pero no tenemos visión. Y nosotros necesitamos tener visión, la visión de Cristo, la que Él nos va a dar para que podamos caminar en la dirección correcta. Y cuando la tenemos, nosotros estamos seguros que vamos en ese camino exacto. Amén, gloria a Dios. Por eso les repito, no entiendo cuando la gente dice que está descarriada. Se descarrían porque no tienen la visión de Cristo. Pero si nosotros tenemos la visión de Cristo, no nos podemos perder. El mismo Isaías dice que por torpe que fuera el hombre no se va a extraviar. Amén. O sea, no importa si es de alta sociedad o es de la más baja, si es sangre azul o sea lo que sea, no importa, sea torpe o sea estudiado, no se va a extraviar. Aleluya. Porque mire, a Pedro dicen que era de aquellos que no tenían estudio. Y fue el apóstol más grande para los judíos. Y que los judíos eran los más estudiados, pero él era el apóstol de los judíos. Y para los gentiles, que éramos los medios conocedores, nos tocó el más inteligente, Pablo. Y mire, y que a Pablo perdió la vista el día que conoció a Cristo. El día que Pablo perdió la vista, recibió la visión. Mire cómo está eso. El día que Pablo conoció a Cristo y perdió la vista, recibió la visión. Y ya no siguió para ir a perseguir a la iglesia, sino que él ya no fue el perseguidor, sino el perseguido. Hay una línea. El día que Pablo conoció a Cristo y el día para atrás, los días para atrás, cuando no lo conocía, era diferente. Cuando Pablo no lo conocía, era arrogante. Cuando Pablo no lo conocía, era un sacerdote de los que tenían guardaespaldas, de los que lo seguían, de los que hablaba y le escuchaba, de los que tenía poder. Y después de tener poder, lo tenían que andar siguiendo los poderosos. ¿Por qué? Porque ya no estaba viendo con sus ojos Aleluya, físicos. gloria a Dios. Piense un momento. Hágase un examen y diga, ¿cómo está mi vida desde el día que conocí a Cristo para acá? Tiene que haber un cambio. Amén. Y si no lo hay, pues entonces dígale, Señor, quiero conocerte hoy. Amén. Y que haya un cambio desde este día. Y que de hoy en adelante yo pueda tener a alguien que me aconseje para hacer las cosas correctas. Y que de hoy en adelante yo me considere una persona poderosa, porque tú eres un Dios poderoso. Y que de hoy en adelante yo me considere fuerte, que me considere sabio, porque tú me vas a dar la sabiduría, me vas a dar la inteligencia, me vas a dar el conocimiento, me vas a dar el dominio propio, me vas a dar la visión, porque yo voy a alumbrar con tu luz, voy a reflejarte. ¿Recuerdan qué pasaba con Moisés cuando bajaba de la montaña? Tenía que ponerse una manta enfrente de él, porque la luz de Dios, la luz poderosa, estaba allí reflejándose en su rostro. Sí, amén. ¿Y qué creen ustedes que significa eso? Que nosotros también tenemos que reflejar la luz de Cristo como Sí, un amén. espejo. Gloria a Dios, Que el amén. mundo vea en nosotros que Cristo está en nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Que el mundo vea que ese bebé hermoso que nació allá en Judea está dentro de nosotros. Voy a corregir algo, porque la gente
Y alguna vez hasta los predicadores dicen que Cristo debe de nacer en nosotros, pero no, Él ya nació. Amén. Los que tenemos que nacer somos nosotros en Él. Amén. Aleluya. Y ser nuevas criaturas. Pero que ese Cristo, ese bebé, ese niño hermoso que María besaba, ese niño hermoso que María sabía que venía para ser el Señor y el Salvador de nosotros, es el que está dentro de nosotros, es el que nos da la fuerza, es el que nos da la fortaleza, es el que nos da el ánimo, el deseo, es el que nos inspira, el que nos ilumina para que nosotros podamos servirle, amarle, buscarle, adorarle y estar siempre deseosos de Él. Pero cuando una persona que sí y que no, yo creo que simplemente ha oído de Él. Alabado sea Dios. Les voy a dar el último ejemplo y vamos a aterrizar con esto. Había una ciudad que se llamaba Siclar, allá en Samaria. Allí vivía una mujer. Y han hablado muy mal de esa mujer. Pero ese pueblo, esa ciudad, era un pueblo muy... Era quiero, era un pueblo muy, ¿cómo se dice eso? Donde están los... Bueno, para explicárselo mejor. En los tiempos antiguos, habían ciudades de refugio. A esas ciudades de refugio mandaban a los malos para que no los mataran. Mandaban a los asesinos, a los ladrones. Mandaban a todos los malos allí, los que tenían peligro de muerte los mandaban. Ciudades de refugio. Y allí en esa ciudad vivía esta mujer. Entonces ya se imaginan qué clase de gente vivía allí, ¿verdad? Era el barrio más bajo. Era un barrio bien bajo. No cualquiera se cruzaba por ahí. Porque o lo robaban o lo mataban. Ahora entiende usted por qué la razón de ser lo que era esta mujer. O sea, ella se había casado en 5 veces. Quizá la primera vez se casó con un ratero, pues la dejó porque como el ratero no trabaja, no tenía con qué mantenerla. Y quizás después se casó con algún asesino, ¿verdad? Y salió de la ciudad, se lo mataron, pues se tuvo que volver a casar. Y la señora, tratando de hacer su vida, se casó en 5 veces. ¿Verdad? Hay predicadores que dicen que es que cualquiera la agarraba y se la llevaba. No, la Biblia dice que estuvo casada 5 veces. Casada 5 veces. No tiene nada de malo. O sea, depende de donde usted viva. Aquí nosotros conocemos señoras elegantísimas, de mucho dinero, de ricas, que ya se han casado sus 4 o 5 veces. No importa. ¿Verdad? Ahora imagínese usted una señora de la alta sociedad comparada con una de la baja sociedad que se haya casado 5 veces. No pasa nada. ¿Verdad? Entonces Jesús le dice: ve a traer a tu esposo. Y le dice: no tengo. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque has estado casada 5 veces. Pero ya te aburriste de casarte y hoy te estás metiendo con el marido de tu vecina. Porque con el que ahora estás, ¿cómo le dijo? Ese no es tu marido. Ese es marido de otra. Yo quisiera preguntarles a ustedes: ¿ustedes alguna vez han sentido la presencia de Jesús así? Algo que los haga estremecer, algo que los haga sentirse locos, que los haga sentirse de otro mundo, que los haga sentirse diferentes. Que usted puede gritar, que usted puede llorar, que usted puede gemir, que usted puede hacer lo que sea, sin importar quién está a su lado. Amén. 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 Cuando esta mujer, fíjense que aquella mujer que estaba enferma tuvo que tocar el borde del manto de Jesús para que saliera virtud de él. Pero cuando Jesús habló con esta mujer, salió virtud de su boca.
Y esa virtud empezó a tocar a aquella mujer. Y cuando esa virtud llegó y tocó y rozó por todo el cuerpo de aquella mujer, se enteró que Jesús era un profeta. Y no se equivocó. Y no se equivocó. Algunas personas dicen que ella pensaba que Jesús la iba a enamorar. No, ella no pensó eso. Ella sintió la gloria de Dios, algo que jamás había sentido. Y cuando ella sintió la gloria de Dios que se apoderó de su vida, empezó a hablar y le dijo: tú me has hablado como uno de esos profetas. Y salió corriendo al pueblo a llamar a la gente y le dijo: vengan, vengan, vengan. Si ella hubiese querido que Jesús le enamorara, no va a llamar al pueblo. Pero fue a llamarlos a todos y les dijo: vénganse, 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 porque aquí hay un hombre, hay un profeta, y este hombre sí conoce lo profundo del corazón, porque él es sabio. Aleluya. Y cuando vino el pueblo de Samaria, de allí, de ese pueblecito, de todo el pueblo más bajo, yo no sé si le pusieron los cuchillos y lo obligaron a que se quedaran, pero la Biblia dice que él se quedó 2 días más ahí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y después que se quedó 2 días más allí y todo el mundo lo conoció y sintió la gloria, la vibra, el poder que salía de él, le dijeron a la mujer: ¿sabes qué? Eres buena predicadora, pero ya no te necesitamos a ti. Oiga, es que así tenemos que ser nosotros. Pueden haber buenos predicadores, pueden haber buenos evangelistas, pero nosotros no necesitamos esos predicadores, no necesitamos esos evangelistas. Nosotros mismos tenemos que haber visto con nuestros ojos y recibido a ese Cristo. ¿Verdad que así le dijeron? Eres muy buen evangelista, nos convenciste, nos trajiste, nos arrastraste hasta acá, pero ahora ya no te creemos tanto a ti como le creemos a Él, porque lo hemos visto, porque le conocemos y porque le sentimos. Por eso es que usted tiene que ser muy, pero muy espiritual para entender las verdades y las mentiras que se dicen desde aquí. Aleluya. Usted sabe que de los púlpitos se dicen muchas mentiras. Por eso nosotros tenemos que ser muy espirituales, muy sabios, muy conocedores de la palabra de Dios. Porque aquella gente le dijeron a la samaritana, señora, doña, fulana, le dieron el nombre, qué sé yo, cómo se llamaba. Pero ya la trataron con respeto y le dijeron: gracias, gracias por habernos traído el mensaje. Gracias por habernos traído a esta miseria de colonia, la colonia más baja, donde estamos los matadores, los violadores, los asesinos, los criminales, todo lo que usted pueda nombrar. Porque era la ciudad de refugio. Pero allí, a esa ciudad de refugio, aquella ciudad que vivía en oscuridad, allí llegó Cristo. Yo espero que un día, a la oscuridad más densa de su vida, haya llegado Cristo y ahora haya luz. Yo no quiero escuchar que usted diga: un día anda en oscuridad y otro día anda en tinieblas. Porque las tinieblas, dice la Biblia, no resplandecieron contra la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz. No era él la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿A quién alumbra esa luz? A todo hombre. A eso vino a este mundo. Amén. Así que nosotros celebramos el nacimiento de Cristo. Amén. Amén. Si le preguntan: hermano, ¿usted celebra la Navidad? Usted diga: hermano, yo celebro el nacimiento de Cristo, porque Él nació en Belén de Judea y nació para darnos a nosotros vida. Amén. Gloria a Dios. Yo no quiero hablar de tradiciones, de esas cosas, no me interesan, pero sí quiero hablar de Cristo. Eso es la intención de nosotros, hablar de ese Jesús que no vino para juzgarnos, no vino para criticarnos, sino que vino para perdonarnos y para darnos la salvación eterna. Padre que estás en los cielos, gracias por esta palabra bella que nos has regalado, Señor. Dios mío, gracias por habernos dado a tu Hijo.
Ha sido el regalo más bello que jamás hayamos recibido. Gracias por haber permitido que un día, mi Dios, allá naciera en aquel establo, mi Dios, y haya sido puesto en el pesebre, mi Dios, aleluya. Aquellos pies, mi Dios, aquellos pies que tocaron el pasto, el zacate donde lo pusieron, mi Dios. Aquellos pies, mi Dios, que tocaron el calor del polvo, Señor. Aquellos pies, mi Dios, que caminaron en los desiertos. Aquellos, Dios, mi Dios, que se pararon sobre las virutas de la madera, de la carpintería, Señor. Aquellos pies que corrieron a su madre, que corrieron hacia su madre, Señor. Aquellos pies que corrieron hacia su padre. Aquellos pies, mi Dios, que pisaron las aguas. Aquellos pies que caminaron sobre el mar, Señor. Aquellos pies, mi Dios, que fueron clavados. Aquellos pies que estuvieron en el monte de la transfiguración. Aquellos pies, mi Dios, que caminaron por las calles de Israel, Padre Santo. Un día van a venir y van a pisar otra vez el monte de los olivos. Y allí, mi Dios, aleluya, vendrá la iglesia contigo con poder y gloria. Gracias por haber nacido, Cristo. Gracias por haber nacido. Gracias por haber traído en ese nacimiento la salvación para nosotros. Aquí estamos, Señor. Permite, Padre Santo, que la visión de nosotros, mi Dios, sea extensa y podamos verte, mi Dios. Que podamos verte en Cristo Jesús. Que podamos verte en mi hermano. Que podamos verte en los niños. Que podamos verte en los ancianos. Que podamos verte en el mendigo. Que podamos verte en el enfermo. Que podamos verte, mi Dios, en la viuda. Que podamos verte, mi Dios, en el necesitado. Padre, que siempre estemos viéndote, para que nunca se nos olvide que un día naciste para traernos a nosotros la salvación. Bendice tu iglesia y recibe las almas, mi Dios, que en este día están haciendo un voto, mi Dios, que en este día están abriendo su corazón para que tu luz penetre en ellos, mi Dios. Ilumínalos, Señor, que haya una iluminación, que podamos radiar, Padre Santo, tu luz para el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios.